Recuperados tras el combate contra los magos rojos, los sin miedo se adentraron en un túnel sombrío que moría ante una inmensa losa de piedra. Sus bordes, marcados con cráneos sonrientes tallados en relieve, les daban una macabra bienvenida en el umbral de la tumba. Es aquí, estoy seguro, exclamó Hibelios, sus dedos manipulando ágilmente los relieves de la puerta de piedra. Pero su confianza fue su perdición. Un clic siniestro resonó en la pared. No hubo tesoros, solo fatalidad. Las puertas de piedra se cerraron con un estruendo a sus espaldas y al instante, bocas de gárgolas ocultas escupieron una densa nube de gas verdoso y corrosivo. Los pulmones de Uther, Bardrin y Connor ardieron al instante. Tosían violentamente, la piel les quemaba, la vida drenándose con cada respiración agónica. Cayeron de rodillas, ciegos por el humo. No podemos morir aquí. Intentó gritar Hibelios, pero su voz se ahogó en una arcada de dolor. Sin embargo, uno de ellos permanecía de pie, impasible entre la niebla mortal. Fen Noctis. Su nueva naturaleza se manifestó. Su sangre Yuan-Ti, herencia de las serpientes, rechazaba el veneno como si fuera aire fresco. Mientras sus compañeros se asfixiaban, Fen miraba el caos con ojos fríos y calculadores. No sentía dolor, solo urgencia. Con la mente clara, libre del pánico que nublaba a los demás, Fen se movió entre el humo. Sus manos encontraron los mecanismos ocultos que los otros no podían ver entre lágrimas y tos. Aguantad, ya he encontrado el mecanismo. Siseó Fen. Con un tirón brutal manipuló el contrapeso secreto. La puerta crujió y se abrió, permitiendo que la luz y el aire puro entraran de golpe, salvando a sus amigos a segundos de la muerte. Salieron arrastrándose, jadeantes y humillados, tirándose sobre la hierba fuera de la entrada falsa. No eran simples aventureros. Cargaban con el peso de detener la maldición de la muerte. Si perecían en esa antecámara olvidada, sus almas serían devoradas por el atropal y el mundo estaría condenado. Mientras recuperaban el aliento, Hibelios alzó la vista hacia el imponente obelisco negro que se alzaba sobre ellos. Ahora, la advertencia de Acererak el Eterno cobraba un sentido terrible. Aquellos que se atrevan a entrar, que presten atención, las llaves solo activan el interior. Habían ignorado las señales, habían subestimado la tumba y casi pagan el precio de la ignorancia con sus vidas. Gracias a la sangre fría de Fen, seguían respirando. La tumba de la aniquilación les había dado su primera lección. Aquí, la valentía no basta. Cada paso en falso es una sentencia de muerte. Pero el deber inexorable clamaba por ellos. A pesar del miedo que roía sus entrañas, a pesar de las trampas mortales y las bestias que aguardaban en las sombras, detenerse no era una opción, y los sin miedo lo sabían bien. En la búsqueda de nuevas sendas, fue la mirada experta de Connor, cazador del clan Welby, la que vislumbró el secreto oculto entre la espesura, una entrada devorada por el follaje. Sin dudarlo, dieron el paso hacia lo desconocido. Hendiéndose paso a través de la densa maleza, revelaron un pasaje abovedado tallado en la roca viva del acantilado. Cruzaron el umbral bajo la mirada vacía de cráneos de piedra incrustados en el dintel, pisando los huesos de antiguos viajeros esparcidos como advertencia. Y así fueron tragados por la oscuridad del corredor de piedra. «Cuidado», gritó Uther girándose. Con un estruendo sordo, una losa de piedra descendió en la entrada bloqueando la luz del día y sellando su retirada. Estaban atrapados. Frente a ellos, el camino estaba cortado por otra inmensa puerta de piedra. No había salida, solo un corredor estrecho de 20 pies de largo que empezaba a sentirse como un ataúd. En el centro de la puerta bloqueada, una calavera grabada en la piedra los observaba con una mueca macabra. Bajo ella, una solitaria palanca de hierro. Tiene que haber un mecanismo. Acererak juega con nosotros, dijo Fen acercándose con cautela a la palanca. Sin esperar consenso, o quizás movido por la desesperación del encierro, Hibelios bajó la palanca. ¡Clac!
El suelo bajo sus pies tembló violentamente. Un sonido de engranajes oxidados rugió bajo las losas y súbitamente la tierra desapareció. La trampa se activó. El suelo del corredor se abrió en dos, revelando un foso de oscuridad insondable erizado de estacas de hierro en el fondo. La gravedad reclamó a los aventureros. «Vamos todos, salten», bramó Uther. Fue un instante de caos absoluto. Connor, Fene y Velios reaccionaron con reflejos sobrenaturales, lanzándose hacia los estrechos bordes que quedaban pegados a las paredes. Sus dedos se clavaron en la piedra húmeda, las botas resbalando sobre el musgo, mientras colgaban sobre la muerte. Bardrin, con su pesada armadura, casi se precipita al vacío, pero una mano firme lo agarró por la correa del peto en el último segundo. Uther lo sujetaba, mientras, tomados de las manos, la enana quedaba suspendida sobre las puntas oxidadas que esperaban abajo, brillando con un veneno verdoso. Jadeantes, con los músculos en tensión, lograron izarse uno a uno hacia los escasos centímetros de suelo seguro que quedaban en los extremos. El corazón les martilleaba en los oídos. Abajo, en la oscuridad del foso, el veneno de las estacas prometía una muerte lenta y agónica. Habían sobrevivido a la trampa de foso de la entrada, pero el mensaje era claro. En la tumba de la aniquilación, el suelo que pisas es tan enemigo como los monstruos que la habitan. Avanzaron con nervios de acero, superando trampas ingeniosas donde el suelo mismo intentaba tragárselos y las paredes ocultaban mecanismos letales. Entonces llegaron a la encrucijada. El corredor terminaba en una decisión imposible. Frente a ellos, la oscuridad de un foso sin fondo, con escaleras que descendían hacia un abismo desconocido. A un lado, una gruesa ventana de cristal revelaba una cámara sellada, con una tumba solitaria en el centro, burlándose de ellos con tesoros inalcanzables. Y bajo sus pies, a través de una reja de hierro oxidada en el suelo, se escuchaba el rugido de un río subterráneo. El agua fangosa fluía rápido hacia las profundidades. Bajemos por esta alcantarilla, nos llevarán a una salida. El agua apesta a descomposición. Bajar por ahí es una locura, es un desagüe hacia la nada. Pero es el camino menos obvio. Acerera que espera que bajemos por las escaleras o intentemos romper el cristal. Las cloacas quizás no estén tan vigiladas. El debate fue tenso. La inteligencia individual de Fen chocaba contra la intuición grupal. Finalmente, la mayoría decidió. Con un esfuerzo conjunto, lograron levantar la pesada reja. El hedor los golpeó de lleno. Uno a uno, los sin miedo se deslizaron hacia la oscuridad húmeda y fría de las alcantarillas. El instante en que tocaron el agua, el caos se desató. La corriente no era un río, era una bestia rugiente. El agua helada y turbulenta los agarró con una fuerza inimaginable, arrastrándolos como muñecos de trapo por el túnel oscuro. Lucharon desesperadamente por mantenerse a flote, golpeándose contra las paredes viscosas. De repente, una oportunidad. Un saliente de roca resbaladiza en una de las paredes. Fen, Uther y Velios lograron aferrarse a la piedra, jadeando por aire. Pero al mirar atrás, el horror los invadió. Bardrin y Connor no lo habían logrado. La corriente los arrastraba implacablemente, sus rostros pálidos desapareciendo en la negrura del túnel. ¡No!, rugieron al unísono. En ese segundo no hubo cálculo, no hubo estrategia, solo hubo hermandad. Amistad ante todo. Sin dudarlo, los que estaban a salvo en el saliente se soltaron, lanzándose de nuevo al torrente mortal para alcanzar a sus compañeros. La velocidad era vertiginosa. Mientras eran arrastrados, algo extraño pasó flotando junto a ellos. Una calavera humana, curiosamente adornada con un extraño sombrero cuadrado. Alguien logró aferrarla en medio del caos antes de que la corriente los lanzara hacia adelante. El túnel terminó abruptamente. El suelo desapareció. Cayeron.
una caída libre de 30 metros por una cascada subterránea, precipitándose hacia la negrura absoluta. El impacto contra el agua fue brutal. Se hundieron profundamente en un lago subterráneo, luchando por volver a la superficie. Cuando finalmente emergieron, tosiendo y escupiendo agua pútrida, el silencio era perturbador, solo roto por el eco de la cascada a sus espaldas. Estaban en una caverna titánica. El aire era húmedo y frío. A lo lejos, en la oscuridad, el tenue brillo de hongos fosforescentes revelaba formas colosales, cadenas gigantescas y engranajes de piedra del tamaño de edificios que colgaban del techo, chirriando lentamente. Habían sobrevivido a la caída, pero ahora estaban en lo más profundo de la tumba, lejos de cualquier salida conocida. Y mientras flotaban en esas aguas negras, tuvieron la inquietante certeza de que no estaban solos. Algo enorme se movía bajo la superficie, algo antiguo que había escuchado su llegada. Y así concluye este capítulo. Pero la historia no termina aquí.